Ahí está. Bien. La demografía, como nos dice la palabra, se va a referir a la colectividad humana, ¿no? Y cómo este estudio que yo hago a la cantidad de personas o a un momento determinado de la evolución de esta colectividad. Puede ser que la estudio ahora con todas sus características o a cómo ha evolucionado. Bien. Esto es como un estudio estadístico. ¿Bien? Voy a tener datos, cuántas personas, de qué edad, etcétera. Como decíamos, tiene su fundamento en las matemáticas, en la estadística y también en todas aquellas observaciones empíricas que yo haga. Voy a mirar cómo es la estructura de la población, cómo está distribuida, cómo es su fecundidad, su tamaño, si emigran, cuántas personas mueren, etcétera. Bien, entonces lo que hace esta ciencia es mirar un poco todo esto y estudiar estos grupos grandes de personas y cómo evolucionan en un tiempo determinado. Aquí tienen algo de historia, bien, de lo que es la demografía. Sabemos que inició en el siglo pasado, más que en el siglo pasado, alrededor del 1300, según los datos que tenemos, pero ya desde la antigüedad un poco se empezaron a contar cuántas personas nacen, cuántas mueren, cuántas se enferman, etcétera. Luego se fue haciendo mucho más, es decir, se fue contabilizando de mejor manera y en una forma más formal. Tenemos algunos, ¿no? John Brown, Thomas Robert Malthus, etcétera. Esto es para que tengan una idea. Vamos a encontrar una demografía estática, o sea, vamos a estudiar la población en un momento determinado, su dimensión, su territorio, su estructura, ¿bien? Cómo viven las personas, etcétera. En la estática nos permite conocer, como les decía, en un momento determinado todo aquello que se refiere a esta población, el tiempo, el lugar, las características que esta población tiene. Bien, puedo conocer su edad, su sexo, su nivel cultural, etcétera. En la dinámica se va a referir a estos estudios que yo hago, ¿no? A cómo evolucionan en un tiempo determinado. Bien, cuántos nacieron, cómo fueron los nacimientos y las inmigraciones, los fallecimientos y las emigraciones, ¿no? Porque sabemos que las poblaciones van cambiando, más aún en nuestro tiempo que tenemos mucho movimiento. Nosotros más todavía en esta provincia, en el sentido que tenemos mucha inmigración interna, bien, que vienen de otras provincias a trabajar. También vamos a encontrar lo que es transición demográfica, bien, que va a ser, eh, es esto que se da en un periodo largo, ¿no? Donde pasamos del preindustrial al industrial y al postindustrial, bien. Y esto nos va a dar de la evolución de la población. Acá tenemos un cuadrito que nos dice desde el 10.000 antes de Cristo hasta el 2000. Imagínense la cantidad de personas, cómo fue aumentando a través de los siglos. Bien, entonces, la transición demográfica es este proceso que disminuye el efecto de 4 riesgos sociodemográficos. ¿Por qué? Vamos a tener una alta mortalidad, una elevada fecundidad y este rápido crecimiento de la población. Sobre todo, ¿por qué? Porque en la antigüedad, nuestra población, principalmente, ¿qué era la población? ¿Dónde vivía la gente? Si hablamos de la época preindustrial. En el campo, En el campo, ¿no? Nuestra población era esencialmente rural, ¿bien? O estaban agrupados en pequeños pueblitos, pero el trabajo era rural, ¿no? Después empezó la época industrial y empezaron a emigrar hacia las grandes ciudades, ¿bien? En estas épocas también había una alta natalidad y una alta mortalidad.
Así que esto iba moderando un poco el desarrollo, ¿no? Y el crecimiento. Mm, mm, Se morían, nacían mucho, pero se morían mucho también porque, bueno, teníamos las condiciones de vida no eran las mejores, no había buena alimentación, no había una buena salud, etcétera. O sea, eh, hemos ido evolucionando para mejor. Luego vamos a tener una transición moderada donde van a nacer muchos, pero ya van a morir menos, ¿bien? Y este motivo hace que aumente la población. Luego viene la plena transición con una Profe, ¿sí? disculpe que la interrumpa, pero una compañera está esperando todavía, me avisó. Yo no tengo a nadie en sala de espera, chicos. Se llama Graciela Ramos. No, Ahí le dígale aviso si puedo volver a entrar. que vuelva a entrar, porque no, no me aparece. Otros me aparecieron, pero ella no. Bien, entonces vamos a tener la plena transición con natalidad moderada y mortalidad también moderada o baja, o sea, las condiciones de vida van cambiando. Bien, y la transición avanzada que va a ser natalidad y mortalidad moderada o baja. Aquí tenemos fases de la transición demográfica, ¿no? Algunas de las fases. Esto es un gráfico donde nos va dando más o menos bien una alta mortalidad, vamos a tener una alta natalidad al mismo tiempo y así a medida que vamos evolucionando va bajando, ¿no? El crecimiento, ¿no? Hay un decrecimiento natural en la población. Bueno, en la segunda transición, decíamos, la primera vamos a tener un matrimonio muy temprano, etcétera, van a nacer muchos, pero a lo mismo van a morir muchos. Y en la segunda ya vamos a tener un matrimonio más tardío, va a aumentar la cohabitación, aumentar los divorcios, etcétera, toda una problemática social que se va dando y que nosotros, algunos de ustedes, sobre todo los que somos más mayores, en mi caso, hemos visto toda esta evolución. Ustedes son jóvenes en sí. Bueno, vamos a ver si con este videito un poco nos explica algo de la evolución. En la década de 1960, la tasa de crecimiento alcanzó una cifra récord que provocó profecías apocalípticas. Los pobres procrearían sin medida y se apoderarían del mundo desarrollado. Y así nació la leyenda de la sobrepoblación. Pero resulta que las tasas de natalidad alta y las explosiones demográficas no son características permanentes de algunas culturas o países, sino más bien parte de un proceso de 4 etapas por el que atraviesa todo el mundo: la transición demográfica. La mayoría de los países desarrollados ya la han pasado, mientras que otros países lo hacen en este momento. Volvamos al siglo XVIII, cuando todo el mundo, incluida Europa, estaba en la primera etapa de la transición demográfica. Para los estándares actuales, Europa estaba mucho peor que una región en desarrollo y soportaba malas condiciones higiénicas, alimentarias y médicas. Nacía mucha gente, pero muchos morían igual de rápido, así que la población apenas crecía. Las mujeres tenían entre 4 y 6 hijos, pero solo 2 de ellos llegaban a adultos. Después, en el Reino Unido, se produjo la Revolución Industrial, y con ella el mayor cambio en las condiciones de vida desde la Revolución Agrícola. Las personas pasaron de campesinos a trabajadores. Los productos manufacturados se fabricaban en masa y eran asequibles. Las ciencias florecieron y lograron avances en el transporte, las comunicaciones y la medicina. El papel de la mujer en la sociedad cambió y se crearon las condiciones para su emancipación. Lentamente, además de formarse una clase media, el progreso económico aumentó los estándares de vida y atención sanitaria de los trabajadores pobres, y comenzó la segunda etapa de la transición. Con una alimentación, higiene y medicina mejores, la gente ya no se moría a cada rato, especialmente cuando eran muy jóvenes. El resultado fue una explosión demográfica con la que el Reino Unido dobló su población entre 1750 y 1850. El motivo principal por el que las familias tenían muchos hijos era que pocos sobrevivían normalmente. Una vez que eso cambió, se inició la tercera etapa de la transición. Se dejaron de concebir tantos bebés y el crecimiento demográfico se ralentizó. Al final llegó el equilibrio. Morían menos personas y nacían menos niños, de modo que las tasas de mortalidad y nacimiento se estabilizaron.
El Reino Unido había alcanzado la cuarta etapa de la transición demográfica. Esto también sucedió en otros lugares y cada vez más países recorrieron las cuatro etapas. Primera, muchos nacimientos y muertes por las malas condiciones de vida. Segunda, mejores condiciones de vida que llevan a menos muertes y explosión demográfica. Tercera, menos muertes que se traducen en menos nacimientos y fin del crecimiento demográfico. Pero si las tasas de nacimiento han caído tanto, ¿por qué la población sigue creciendo tan deprisa? Bueno, los niños nacidos en la explosión demográfica de los 70 y 80 ahora se están convirtiendo en padres y por ello se ha producido un importante pico de población. Pero como media tienen muchos menos hijos que sus padres. Hoy la media es de 2,5, cuando hace 40 años era de 5. Así, a medida que esta generación se haga mayor y la fertilidad caiga más, la tasa de crecimiento demográfico seguirá ralentizándose. Es algo que se cumple en todos los países. En Occidente se tiende a subestimar el progreso en otras regiones del mundo, pero lo cierto es que en la mayoría ya se ha alcanzado la cuarta etapa. Fijémonos en Bangladesh. En 1971, las mujeres tenían una media de 7 hijos, aunque el 25% moría antes de cumplir los 5. En 2015 la tasa de mortalidad había bajado hasta el 3,8% y las mujeres solo tenían 2,2 hijos como media. Es la regla, no una excepción. Occidente no es especial, solo empezó antes. A los países desarrollados les ha costado unos 80 años reducir la fertilidad de más de 6 hijos a menos de 3. Otros lo están consiguiendo rápidamente. Malasia y Sudáfrica en 34 años, Bangladesh en 20, Irán en solo 10. Todos estos países que han superado la transición no han tenido que empezar de cero y cuanto más apoyo reciben, antes lo consiguen. Por eso son importantes los programas para reducir la mortalidad infantil o ayudar al desarrollo de las naciones pobres. No importa la motivación, ya se sueñe con un mundo en el que todos seamos libres y ricos o se quiere evitar las avalanchas de refugiados, la simple realidad es que a todos nos beneficia personalmente que la gente viva bien en todas las partes del planeta. Y lo estamos consiguiendo. El porcentaje de personas extremadamente pobres nunca ha sido tan bajo como hoy. Por eso el futuro del crecimiento de la población mundial en realidad no es una profecía apocalíptica, sino una promesa. El crecimiento de la población terminará. La ONU prevé que nunca alcancemos los 12.000 millones de habitantes. Y a medida que aumente el nivel de desarrollo del mundo, el número de personas con más educación se multiplicará por 10. Y los países que solían estar necesitados ayudarán a avanzar en el desarrollo. Más personas significa más individuos para poder avanzar como especie. Bien, creo que el videíto un poco muestra lo que es, ¿no? Esta transición demográfica y nos ayuda a comprender un poco mejor, ¿o no? ¿Mm? ¿Están Sí, ahí? profe. Sí, como que nos explicaba cómo iba evolucionando todo, ¿Cómo va la evolucionando? calidad de vida y ahí cómo se iba disminuyendo las cosas. O sea, con lo que nos había explicado anteriormente Vean. de antes. Sí, vean cómo a medida que vamos evolucionando también al tener una mejor calidad de vida, ¿no? Va cambiando, vamos viviendo más, ¿no? Y nuestra situación va cambiando. Esto es importante. Por lo mismo, vean cómo la Europa llevó tanto tiempo en evolucionar, ¿no? Y si nosotros ayudamos a los países que están más retrasados a esta evolución, esto se hace mucho más rápido y ayuda a que todos estemos mejor. Así que por eso conviene que se les dé ayuda de modo que se pueda evolucionar y se pueda llegar a una mejor calidad de vida. Bien, con respecto a la población y muestra, dentro de lo que es estadística, lo vamos a ver después en la siguiente unidad, vamos a escuchar estas dos palabras, ¿no? La población, decimos que es población a todo, en este caso, por ejemplo, su curso, ¿ah? Ahora son 37 personas en la pantalla. Bien, esta es la población, es el curso total. Bien, y nosotros, si queremos sacar una muestra, sería un subgrupo de ustedes, supongamos 15 personas. Bien, y podemos estudiar a estas personas como una muestra de esta población total. Bien, esto es lo que se usa en una investigación clínica. Voy sacando muestras.
Acuérdense cuando fue la pandemia, se recuerdan que se hicieron experimentos con las vacunas, etcétera. Bueno, se hacía con un grupito de personas más pequeño, no con toda la población. Y así íbamos probando si las vacunas funcionaban o no. Lo mismo se hace con los medicamentos, etcétera. Bien, entonces, la población es el total y la muestra es un subgrupo de esta población total. Dentro de una investigación también vamos a encontrar esta palabra que acá está escrita como sesgo, que significa un error sistemático. Bien, esto está contemplado en las investigaciones porque es algo que suele suceder, ¿no? Puede ser problema de un instrumento o del mismo observador, ¿no? Cada uno de nosotros mira con ojos distintos si estamos haciendo observación, ¿bien? Eso va a depender, ¿no? De la formación que tenga, cómo miro, etcétera. Acá, cuando ustedes encuentren datos, por ejemplo, en las investigaciones con seres humanos, van a encontrar que dentro de la investigación se puede encontrar alguna interferencia, ¿ya? Que pueda desviar los resultados. Bien, puede ser, por ejemplo, un sesgo de selección, un sesgo de medición, sesgo de confusión, etcétera. Ahí esto siempre va a estar como estipulado. Esto es como dato para que lo tengan. Bueno, acá tienen, por ejemplo, muestras de distintos hospitales que se van tomando así al azar. Profe, Sí, voy a hacer con ese ejemplo del sesgo como nos pasó ahora con el trabajo práctico, que estábamos todos confundidos por algunos temas que no sabíamos la fórmula o nos confundíamos así y ahí nos equivocamos en los datos. en los datos puede ser, pero esto va más referido a veces a los instrumentos. Acá fue el error también de los datos y acuérdense que nos vemos cada 15 días, no siempre podemos, tenemos todo el tiempo para explicar y eso también es un problema. Bien, a veces sucede, puede suceder con los instrumentos. Bien, por ejemplo, estamos haciendo comparaciones de tensión arterial. Bien, qué tipo de esfigmomanómetro vamos a usar, cómo es mi estetoscopio. Ahí hay diferencias a veces en la calidad de los instrumentos que podemos usar. Me parece que sería más gráfico en ese aspecto. Bien. La superpoblación, bien, que es un fenómeno que se da cuando tenemos una densidad de población en un lugar determinado. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes conocen o han visto noticias de Gaza en Medio Oriente? Eh, o sea, lo único que más o menos sé es que están pasando por Eh, hambruna y Bien, un desastre bueno, por como, enfermedades, todo. bien, como territorio, chicos, es muy pequeño y hay mucha población. Es, es el lugar donde hay una densidad por metro cuadrado de muchas personas. Bien, esto es una superpoblación en un territorio pequeño. Pero, por ejemplo, no sé, veamos, cuando se hace el festival o la fiesta de la confluencia en el Parque Central en Neuquén, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa en el Parque Central? Una sobrepoblación de gente, aparte Bien, de la gente que vive en capital, vienen de otros lados en un vienen punto de de otros encuentro. lados, vienen de otros lados. ¿Y cómo queda el parque después que se hace todo el encuentro? Destruidos, sucios. Destruido. Bueno, a eso llamamos una superpoblación, ¿no? Cuando en un lugar pequeño nos juntamos muchas personas, ¿no? ¿Y qué hacemos? Empeoramos el entorno. No sé, eh, se daña el césped, se dañan los bancos, se daña el entorno. ¿Por qué? Porque somos muchos y vamos a pisotear todo este lugar. Bien, lo mismo sucede cuando estamos en un lugar, somos gran cantidad y los recursos no alcanzan para todo. Esto empeora, ¿bien?
la situación también del lugar, porque vamos a usar sus recursos. Bien, entonces, no sé, falta el agua, no hay baños suficientes, etcétera. ¿Sí? Miramos un poco, por ejemplo, se me viene a la mente la fiesta de la confluencia en este aspecto. Nosotros vemos después las consecuencias de cómo queda el Parque Central. Bueno, es lo mismo cuando ubicamos en un sector, ¿no?, a personas y esta cantidad de personas de superpoblación va a empeorar el entorno. ¿Por qué? Porque los recursos no van a ser suficientes. A esto llamamos esta superpoblación. Vamos a mirar esto, a ver, esperando que funcione. En toda nuestra historia, nunca ha habido tanta gente en la Tierra. Las cifras se han disparado y hemos pasado de 1.000 millones en 1800, 2.300 millones en 1940 y 3.700 millones en 1970 a 7.800 millones en 2020. Si la población mundial se ha cuadruplicado en el último siglo, ¿qué pasará el próximo? ¿Y qué significa ese crecimiento para nuestro futuro? ¿Habrá migraciones en masa? ¿Continentes cubiertos de suburbios superpoblados en megaciudades? ¿Enfermedades y contaminación? ¿Caos y violencia por la energía, el agua y la comida? ¿Y una humanidad pendiente solo de sobrevivir? ¿El crecimiento de la población destruirá nuestro estilo de vida? ¿O se trata de un pronóstico tremendista sin base alguna? Bien, ¿qué dicen ustedes? Está bueno, se puede plantear así, pero también pasa, por ejemplo, en la generación de ahora, los chicos no quieren tener hijos, prefieren Ujú. tener perros, gatos antes que tener hijos. Sí, Mm. sí, 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 a mí me pasa, yo con mis compañeros que son jóvenes, ellos no quieren saber nada. De hecho, mi hija tampoco quiere tener hijos. claro. Entonces, como que hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa, ¿no? Porque Ujú. es verdad, no solamente chicos, esto con respecto a esta superpoblación, sino que vean las problemáticas que se están generando por problemas de guerra, ¿bien? Sobre todo de guerra. Piensen en Medio Oriente, piensen en Ucrania, piensen en África, Sudán, el Congo, ¿no? La gente en el Sudán está emigrando por estas guerrillas y en vez de migrar hacia territorios mejores, están migrando hacia la parte del desierto, donde no van a encontrar tantos recursos, ¿no? Y así, bueno, en otros lugares del mundo. Así que, bueno, veremos qué es lo que sucede en unos años más. Bien, vamos a hablar también de geografía de la población. Nosotros hablamos de geografía cuando decimos, bueno, montes, montañas, llanos, etcétera, pero también en la demografía vamos a hablar de geografía que estudia un poco estos patrones, ¿no?, o estructuras espaciales de la población humana, o sea, cómo se distribuye bien espacialmente el crecimiento de la población a escala mundial, local, regional, como quieran decirlo, porque podemos ir calculando, ¿no?, lo que sucede o sucederá en nuestra región, en nuestra provincia o en nuestra ciudad. Tenemos un gran problema de falta de planificación, ¿bien? Y van creciendo de cualquier modo las ciudades. ¿Cómo está la estructura de la población según la edad, según el sexo? ¿Hacia dónde se mueve? Bien, a través del tiempo también, cómo se va dando esta migración. Por ejemplo, en Neuquén tuvimos en los años 70, 80, una gran inmigración hacia esta provincia de muchos profesionales que vinieron, ¿no?, a trabajar y que después se quedaron. Bien, o sea, se podría hacer todo un estudio con esto. También vamos a encontrar lo que es crecimiento demográfico, que va a representar el cambio de la población en un cierto plazo, o sea, en un cierto tiempo. Bien, vamos a ver, por ejemplo, esto ya se quedó un poco obsoleto porque hemos aumentado mucho más la cantidad de población mundial. Eh,
vamos a ver también lo que es la tasa de crecimiento demográfico. Hay también una fórmula para calcularlo, esto es para que lo sepan, no para que lo hagan, pero que podemos ir calculando eh, cuánta es la población. Bien, vamos a poder calcular la razón de crecimiento, bien, y vamos a poder ver también esto de la población en equilibrio, que va a ser esta población estable, constante. Así pueden silenciar el micrófono, por favor. Bien. Eh, bueno, Perdón, perdón. sí, gracias. Y aquella población que podemos encontrar, ¿no? La que nace, la que muere, etcétera. Bien, el envejecimiento, sí, las expectativas de la población, esto también se ve en demografía, cómo va envejeciendo la población o cuál es la evolución reproductiva, ¿no? Antes la compañera decía, las nuevas generaciones no quieren tener hijos, así que todo esto va a ir cambiando un poco cómo está distribuida y cómo es la población. Pero también, chicos, va a depender de dónde nacemos, eh, cómo vivimos, etcétera. A ver si este videito un poco nos despeja esto. Desde el momento en que nacemos, todos comenzamos a envejecer. Este es el comienzo de un ciclo de vida complejo y variado. Cada uno de nosotros vive a través de diferentes eventos. Tomamos decisiones, enfrentamos las consecuencias de las políticas y sistemas, así como las formas de discriminación que influyen en nuestras vidas. A medida que envejecemos, el impacto de estas diferentes experiencias se acumula. Para ayudarnos a entender esto, imagina que eres José. Esta línea muestra su bienestar hoy y durante su ciclo de vida. Usted consigue ir a una buena escuela. La vida está cambiando y usted emigra a la ciudad y consigue un trabajo en el gobierno que viene acompañado de una buena pensión. Pero si usted fuera a Annalyn, puede que no consiga ir a la escuela. Ella encuentra trabajo informal en el mercado y utiliza cualquier dinero extra para asegurarse de que sus hijos reciban la educación que ella no recibió. Halima. Ella desarrolló una fístula mientras daba a luz a su hijo y no tuvo la oportunidad de recibir una cirugía simple para solucionar su problema. Su esposo la echó de casa y le resultó muy difícil encontrar trabajo debido a su problema de incontinencia. Ella tenía la responsabilidad adicional de cuidar a su hermana mayor. Halima ahora tiene hipertensión y la medicina que necesita es inasequible para ella. Y ahora Annalyn está perdiendo su visión y ha dejado de trabajar en el mercado. Sin ahorros, ella se preocupa por ser una carga para sus hijos. Sin embargo, el gobierno introdujo una pensión social limitada que ahora le ayuda a comprar alimentos y medicinas. La familia de Barún se negó a aceptar su identidad de género y lo obligó a salir de casa. Viviendo en las calles, ha sido víctima de ataques físicos y ha luchado para encontrar trabajo. Un programa de salud comunitaria le ayudó a lidiar con las infecciones de la piel, pero su aislamiento y marginación social le ha significado que como hombre mayor transgénero sufra de una fuerte depresión. Y después de muchos años de tener un estilo de vida sedentario y alimentación poco saludable en la ciudad, José fue diagnosticado recientemente con diabetes. José comenzó a sentirse aislado y deprimido cuando se dio cuenta de que tenía pocas conexiones sociales significativas fuera de su lugar de trabajo, pero se ha unido a un grupo comunitario para hacer nuevos amigos. Todos experimentamos el envejecimiento de una manera diferente. Nos beneficiamos de la creciente experiencia y del conocimiento, así como de las relaciones significativas con la familia y amigos. Pero también tenemos el impacto de desafiar las experiencias de discriminación a lo largo del camino. La forma en que se implementan las políticas y programas afecta nuestras vidas a lo largo del ciclo de vida e influye en nuestro bienestar en la vejez. Al diseñar las políticas, debemos tener una mirada hacia el futuro y cómo éstas impactarán nuestras vidas en la vejez. Pero también mirar hacia atrás y responder a las experiencias pasadas de las personas mayores, para asegurar que logramos cumplir la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible y el compromiso
de no dejar a nadie atrás. Bien. Bueno, chicos, un poco creo que esto muestra la realidad, ¿no? Y va a depender del lugar donde nacemos, etcétera, para eh, eh, y las oportunidades que podemos tener y poder vivir mejor. Bien, les pregunto, ¿hacemos una pausa o nos volvemos a conectar y terminamos así tienen un momentito libre? Solamente quedaría ver las pirámides de población. Sigamos, profe. Sí, ¿Sí? sigamos. Bueno, Sí, tal entonces cual. nos volvemos a conectar porque si no se va a cortar así como sucedió antes. Bueno, profe. Bueno, Profe, antes de que se corte, ¿podemos hablar del parcial? Porque nosotros la fecha que usted puso para el parcial tenemos presencial y en ese horario justamente tenemos cálculo, metrología o física, si no me acuerdo. qué raro, porque se Sí, nosotros supone, tenemos presencial y el 25 tenemos el parcial de química. qué raro porque la profesora tendría que haberlo el 25 de septiembre. No, el 25 de octubre. Ah, a ver. ¿Y por qué nos autorizaron entonces a tener el parcial? Bueno, Va a tener que preguntar porque ese día no cursamos con usted. entonces es la fecha. Ah, ahora miro el cronograma, qué extraño. Que sería el 18 cuando tenemos clase, ¿no? Claro. El 18 y el 4. ¿No es el 4 cuando volvemos? ¿O no? Claro, la otra semana no tenemos Y porque la está lo próxima de sí, sí, estudiantina. Pero la próxima sí que creo que es el 4 de octubre. ya. Y ahí ahí no estaba la fecha del parcial. Es muy raro. A ver.